Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy contamos nuevamente con la presencia del doctor Cristian Rodríguez, nuestro gran amigo y colega. El día de hoy hablaremos un poco sobre el qué es mejor. La interrogante de muchas mujeres hoy en día y muchas veces siempre, de qué es mejor, parto o cesárea. Hola amigo, gracias por estar aquí otra vez con Noemí, muchísimas nosotros. gracias. Y pues nuevamente es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y pues bueno, bien lo dices, el tópico que vamos a tomar es ¿qué es mejor? ¿Parto o cesárea? Es una de las grandes interrogantes, no importa en dónde nos encontremos, ya sea a nivel privado, a nivel institucional, el hecho de poder llegar a ese momento, ¿no? De decir, ya deben nacer bebé y ¿qué es mejor? ¿No? Entonces, aquí yo te puedo adelantar que todas las mujeres pueden opinar a cómo les ha ido y es una gran realidad. Habrá quien les fue bien, quien les fue mal, fue un proceso rápido, fue un proceso lento y doloroso, pero bueno, aquí yo creo que es importante decir que cada mujer es diferente y al final, ya sea una u otra opción, dependerá de la naturaleza y las características de cada mujer. Cada Así mujer es. al final es diferente. Podemos hablar de una generalidad, embarazarte, llegar a término, ya sea parto o cesárea, pero al final cada proceso es diferente, tiene su particularidad, aunque puedes hablar de una generalidad de parto o Claro. cesárea, pero cada quien tiene su particularidad. Así es. Siempre hemos sabido o se han dado por entendido que el parto es lo mejor. El tener un trabajo de parto, el llevar un control, el llevar una vigilancia, el que tu bebé nazca por parto y al día siguiente tengas una evolución muy buena. Pero esto no siempre es bueno para todas las pacientes. Siempre tenemos que protocolizarlas. Siempre una paciente tiene que llevar un manejo particular. O sea, no siempre va a ser como un caminito de ella va para parto, parto, parto. Tenemos que ver qué le conviene a cada paciente, qué es lo mejor para ella y también tomar en cuenta su opinión. Porque no es de que solo el médico pueda decidirlo, sino que también depende mucho de la paciente, pero en caso de una cesárea explicarle muy bien el por qué la decisión de cesárea y cuáles son los riesgos y complicaciones que vienen en cada uno de estos procedimientos, ya sea parto, que también puede complicarse, o una cesárea por solo ser un hecho o un procedimiento quirúrgico, tiene sus riesgos y complicaciones. A esa interrogante inicial de qué es mejor si parto o cesárea, la respuesta es clara. Hoy, en la generalidad, en la normativa, lo que dice el libro, las recomendaciones médicas, el parto siempre será la mejor vía de interrupción. ¿Por qué? Es cierto que es un proceso doloroso, pero la recuperación es muchísimo más rápida. En 6 horas tú puedes tener una paciente posparto que puede tranquilamente irse a casa, pero depende en dónde nos encontremos. Lo ideal es que una vez que haya tenido el evento, 24 horas y a casa, ¿no? Y sobre todo hablando de ese binomio, porque es mamá y bebé. Esa es el punto ideal, ¿no? Que a veces no siempre se cumple. Claro. Alguna situación que pase con bebé que ya amerite quedarse con mamá, entonces ya no se cumplen esas 24 horas, pero 24 horas puede retirarse a casa. Entonces, muchas dirán, ¿no? Bueno, ok, parto es lo mejor, pero ¿cómo llegamos al parto? ¿No? Y lo primero es, cuando empiezas un control de embarazo, y que la primer consulta ya sea con un médico general, que lo ideal sería, bueno, que todo control fuera por un ginecobstetra, ¿no? Que seamos los médicos especialistas que llevemos la batuta de todo ese proceso. Todas las recomendaciones, considerar la fecha de última regla. Muchas me preguntan, doctor, me interesa como primer consulta, dame una fecha probable de parto. Y hay una regla, se llama regla de Nigel, para poder nosotros saber una fecha tentativa, es una fecha probable de parto. Y yo les puedo decir, ok, lo pueden tomar como referencia. La misma norma es muy clara. Definimos cuándo se considera un embarazo de término. La literatura lo dice de la semana 37 a la semana 42, pero nosotros a la semana 41 del embarazo ya está determinado que cual sea el estatus de la paciente en donde se encuentre, debería ser internada y buscar la mejor vía de interrupción del embarazo. Lleva todo un proceso, desde canalizar, hidratar, tomar laboratorios, pruebas de bienestar fetal, en este caso el registro cardiotocográfico, que lo
conocen muy comúnmente como la prueba de los cinturones. Todo eso nos va a llevar a una conclusión final. Si en algún momento ella pudiera tener la posibilidad de llevarla hacia el parto, conducirla hacia el parto, inducirle al parto, o bien si no, mejor operarla. ¿Por qué? Porque puede haber riesgo con el producto si la llevamos a ese proceso ciertamente de dolor, ¿no? Al final es un proceso doloroso, pero nosotros estamos encargados de implementar todas las estrategias para que no lo sea así. Y ahí viene lo siguiente a comentar, que es la analgesia obstétrica, que es el piquete que le ponen en sus espaldas para tener parto sin dolor. La primera parte, no vas a dejar mentir, no es lo ideal poner la analgesia obstétrica. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto puedes estropear lo que es el trabajo de parto. Ya con cierto grado de dilatación, adelante, debe aplicarse para que no haya esa violencia obstétrica o ese dolor innecesario y permitir que el parto pues sea eso, en un momento largo y doloroso, pero hasta cierto punto cómodo y que sea lo más, hasta cierto punto placentero, ¿no? Confortable, ¿cierto? Para que pueda ser parto normal. Así es. Entonces, también otro de los estudios que recuerda que hacemos es el ultrasonido, y más en las pacientes de término. Es muy importante conocer la cantidad de líquido, conocer la posición en la que viene el bebé, conocer el grado de placentación. Muchas pacientes que ya tienen una cesárea previa dicen, bueno, ya tengo una cesárea previa, a fuerzas la que viene cesárea. No, también hay criterios, depende de mucho del tiempo que ha pasado de la cesárea, depende mucho de la evolución de este embarazo. Muchas tienen antecedente de preeclampsia, que lo conocemos como la elevación de la presión durante el embarazo. Hay que valorar mucho a la paciente. Muchas dicen, yo quiero un parto esta vez. Ok, sí se puede y se puede lograr, pero hay que llevar una buena vigilancia, tanto de ultrasonido, tanto de presiones o las cifras de presión durante el embarazo, algún síntoma importante, como los que les comentamos siempre cuando van a consulta, que es el dolor de cabeza, zumbido de oídos, que vean lucecitas, dolor en el abdomen. Entonces son datos bien importantes que de eso puede depender mucho si logramos un parto o una cesárea. Nosotros contamos con protocolos, con varios estudios que nos pueden determinar si es un parto o una cesárea. No es tan fácil a veces, bueno ya, si quieres cesárea se la hacemos. A veces depende de la paciente y depende mucho de las enfermedades previas que ha tenido o las enfermedades crónicas con lo que la paciente cuenta. Entonces, es muy importante este ultrasonido, principalmente para determinar si la cantidad de líquido es adecuada, si la posición puede ser adecuada para un parto y también el grado de la placenta para ver que no haya ningún riesgo de complicaciones. Y las características maternas también, Noemí, porque pueden cumplir con todos esos detalles ultrasonográficos en el microambiente interno, que pueda tener la suficiente cantidad de líquido, la inserción placentaria, el grado de madurez de la placenta. Cuando hablamos de madurez placentaria es el grado de envejecimiento de la placenta. La placenta al final envejece. Muchas veces, desafortunadamente, médicos se aprovechan de esa situación y toman como justificación el grado de calcificación placentaria como un punto de urgencia donde bebé se puede afectar y por eso les ofrece cesáreas. Al final, insisto, son puntos que ustedes deben saber y el grado de calcificación placentaria es esperado que envejezca al final. Claro. Eso es un proceso degenerativo normal. Igual como el circular de cordón a cuello, que luego lo mencionan mucho en los ultrasonidos. Hoy, por lógica, si nosotros, por ejemplo, sin ser médicos, o si tú llegas conmigo a la consulta y te corroboro que tu bebé tiene cordón alrededor del cuello, lo primero que pensamos por lógica es, doctor, no puede parir porque se puede asfixiar, pueden pasar mil y un cosas, pero hoy en algún momento pudiera ser parto normal con todo el cordón umbilical, pero sí requiere más vigilancia. Así es. Requiere muchísima vigilancia porque en algún momento, así estés en tu mejor momento a punto de parir, puede pasar algo y se hace una cesarean en este momento. Y nos puede malinterpretar, ¿eh? Eso yo siempre se los digo a mis pacientes y se los comento a ustedes. Si usted está en ese punto en el que tenemos que explicar bien las cosas para no entrar en malos entendidos, ¿no? De que no se malinterprete. Oye, doctor, llegué con un embarazo a término, con
dilatación, con los dolores, que eso te traduce como trabajo de parto, y resulta que tenía el cordón enredado, pero tú me dijiste que podía parir, y al final ya faltándome 1 centímetro de dilatación, me hiciste estar de urgencia. Entonces, un dolor innecesario. Doctor, si tú sabías de que yo iba a acabar en cesárea, ¿por qué me permitiste tener dolor y al final me operaste? O sea, cosas que tenemos que tener muy claras de que este proceso de resolución de un embarazo cuando intentamos parto normal se puede complicar. Siempre. O sea, no es algo definitivo, no es algo que decidamos y digamos, va a ser parto porque es parto. O sea, no. Puede cambiar mucho toda la expectativa de un trabajo de parto. Hay bebitos que ni siquiera circular de cordón a cuello tienen y de la nada empiezan con bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, y sin ninguna razón, relativamente sin ningún porqué, y no te puedes arriesgar a seguir el trabajo de parto. Tienes que interrumpir por vía cesárea o por vía abdominal, y a veces ni siquiera hay circular de cordón a cuello, la cantidad de líquido es adecuada, el bebito está bien, lo importante es que nazca con una calificación adecuada y no encuentras un motivo de por qué ese descenso de la frecuencia. Entonces, como médicos, como ginecobstetras, siempre buscamos el mayor beneficio para las pacientes. Créanme que si alguien les dice, no, pues lo mejor para ti es parto o sabes qué, una cesárea, obviamente siempre tienen derecho de una segunda opinión, pero como ginecólogos siempre buscamos lo mejor y el mejor bienestar para ustedes y para sus bebés. Créanme que siempre es importante conocer los antecedentes, conocer qué enfermedades tienen, conocer qué adecuado o tan adecuado control tuvieron durante ese embarazo. Muchas mamis ni siquiera sabían que estaban embarazadas y se enteran al mes 5 o 6, y obviamente esos ultrasonidos estructurales que eran importantes durante el embarazo pues no los realizamos. Entonces ya el control a lo mejor quedó a la mitad o no fue tan adecuado, por eso es que hay que llevar un buen control. Por eso es importante que cuando tengamos ya el trabajo de parto o queramos decidir parto o cesárea, tomemos en cuenta mucho el comentario o las indicaciones o lo que nos comente el médico o sus puntos de vista, porque son muy importantes. Yo creo que algo muy importante también es respetar su autonomía. Al final entendemos que son sus cuerpos, son sus embarazos, son sus bebés, y ustedes están en el total derecho de decidir qué es lo que ustedes buscan. La gran mayoría desafortunadamente no tienen tal vez la posibilidad de poder asistir a un servicio privado donde tienes otro tipo de comodidad. A nivel institucional hay diferentes referencias y desafortunadamente no se pueden cumplir tal vez con esos estándares, no de calidad, porque al final tú y yo que hacemos vida institucional de igual manera, tratamos de respetar detalles mínimos y tal vez no con tantas comodidades, pero sí apegados a la normativa y poder buscar la mejor interrupción. Pero a veces la paciente no lo entiende, ¿no? Y entendemos el proceso por el que pasan. Habrá quien me diga, doctor, tú no eres mujer, tú nunca te vas a embarazar, pero con el paso de los años ya he aprendido a vivir con ese dolor que ustedes tienen o que en algún momento tendrán. Y en verdad que uno se humaniza, se fraterniza con el momento. Y al final siempre, como siempre he dicho, es buscar esa calidad y calidez en tu proceso de atención donde te encuentres, porque eso no lo debemos olvidar. Claro. Y recaigo en la autonomía de la paciente, porque al final ustedes son libres de decir, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú me estás dando. Pues para no entrar en ese tipo de detalles, ni tampoco de confrontaciones, porque pueden darse, todo claro. Si ustedes dicen, sabes que yo no estoy de acuerdo, están todo tu derecho a decir, no quiero, y es más, ni siquiera te ingreses. O sea, perdón que lo diga así. A nivel institucional, al final tenemos una obligación contractual, que es dar un servicio, y la paciente en algún momento dirá, si quiero o no quiero. Habrá quien diga, bueno, pues en el momento me animo, ¿no? Pero ya cuando estoy en el servicio, dice, ¿sabes qué? Yo tenía otra expectativa. Y es ahí cuando tú puedes pedir hasta una alta voluntaria. O sea, son situaciones que, digo, al final es bueno comentarlas porque en algún momento pasarán por ahí. Sí, todas. Bueno, algún momento van a pasar por allí y dices, bueno, entonces que llegues bien asesorada. Eso es algo que yo siempre he peleado mucho, la educación de nuestras embarazadas. Porque, pues bueno, te enteras qué momento más bonito, van pasando las semanas, meses,
intentas cumplir con un protocolo de atención, te crece tu pancita y momentos padres, pues, pero ya cuando se llega el momento de la hora, cuando dices, ok, yo ya tengo cierto periodo de tiempo considera que mi bebé pueda nacer porque tenemos una fecha total de parto, que es a la semana 40, pero no necesariamente se casen con esa semana de la 40, porque puede ser 3 semanas antes. 38 antes. hasta la 41. Sí, o hasta un poquito después, ¿no? Entonces ya uno la vas llevando y le vas educando para ese momento. Pero la gran mayoría no es así. Llegan al ruedo sin saber absolutamente nada, desconociendo, o bien amparándose en decir, doctor, entiéndeme, soy primeriza, es mi primera vez. Pues lo siento, no solamente es que sean primerizas, porque pueden llegar con un segundo embarazo, con una gesta previa, su tercer embarazo, cuarto embarazo, y cada embarazo es diferente. Todos son diferentes. Dices, ok, es la misma mujer, es la misma barriga, pero cada embarazo es diferente. Entonces, y hasta ellas te lo dicen, o sea, con mi embarazo pasado no tuve estos síntomas, no tuve náuseas, no tuve vómito, no tenía amenazas de parto pretérmino, no sé, fue un embarazo muy tranquilo y este es todo lo contrario, ¿no? O luego hasta las mismas suegras os dicen, es que el otro fue niña, ahorita va a ser niño y por eso cambia todo, o sea, no. Realmente las expectativas de un embarazo a otro son completamente diferentes. O como puede cambiar toda la expectativa o todo el rumbo o el manejo, como puede ser igual. Pero sí, como dice el doctor, cada embarazo tiene sus riesgos, cada embarazo es diferente. Por lo tanto, es muy importante llevar un buen control, realizar los ultrasonidos, acudir a sus citas, realizar los estudios, para que con todo eso podamos determinar ya con los criterios que nos tenemos que basar, porque realmente es importante que sepan que a veces ni siquiera nosotros decidimos de, ay, sí, tú me caes bien y eres parto o cesárea. No, tenemos que basarnos en criterios, en guías y en normas para decidir lo mejor para cada una de las pacientes. Y qué mejor que lleguen ya con esa instrucción, perdón que recalque tanto, pero en verdad nosotros como médicos podemos llevar la batuta, que cumplan con esas consultas, pero hoy también tenemos un acceso a la información que es facilísimo. Tomas tu teléfono celular y tan solo con apretar un icono tienes acceso a tanta información. Con cuidado eso también, porque pues bueno, en internet cuánta información hay, la cual la gran mayoría muchas veces podemos desconfiar de la fuente. Pero también ustedes lean, también infórmense, porque hoy la paciente cada vez es mayor el número de pacientes que ya hasta nos hacen comentarios, y qué bueno, porque también deben leer, tienen que informarse, que haya una retroalimentación mutua, ¿no? Y al final todos vamos a estar más contentos porque pues va a haber más instrucción y aterrizar. El punto es que cuando llegue ese momento, lleguen lo más informadas, lo más asesoradas, y de ahí partir para estamos en la misma sintonía. La gran mayoría no llegan así. Entonces nosotros con gusto, donde nos encontremos, nuestra obligación es esa, también educar a la paciente qué va a pasar, qué no va a pasar, qué vas a empezar a sentir, qué no vas a empezar a sentir, y al final que llegue a una conclusión final. Dentro de nuestra cultura mexicana, y tú no vas a dejar mentir, ¿no? La gran mayoría de las embarazadas no solo se quedan con lo nuestro, sino también con lo que sus amigas, la vecina, la mamá, la suegra, la comadre, todo mundo va a opinar. Lo que yo puedo al menos aterrizar para ese punto es, absorben toda la información, pero tienen que saber ¿cuál tomar? Desmenuzarla y que te quedes con una guía final, sí. Porque, insisto, todo el mundo les va a contar cómo les fue. Exacto. Pero pues no necesariamente porque a fulanita le va de tal manera quiere decir que a ti te vaya de la misma manera. Por eso nosotros ofrecemos datos de alarma. Si pasa algo, vente, regrésate, la constante comunicación. Sí. Y yo creo que ese es el éxito de todo ginecobstetra cuando atiende a una mujer embarazada. La comunicación que tiene que haber entre nosotros. Si tú me cuentas todo, estaré al pendiente para poder darte la mejor asesoría y tomar el mejor camino. Así es. Entonces, lo más importante desde un principio es tener un buen control de embarazo, ir comentando con tu médico especialista, tu ginecólogo de cabecera, tu ginecólogo de confianza, y poco a poco él te va a ir diciendo qué es lo mejor para ti, no para todas, para ti como paciente embarazada, dependiendo de tus antecedentes, dependiendo de tu control de embarazo, dependiendo de tus ultrasonidos, dependiendo de cómo va avanzando. Ya cuando vaya a llegar ese momento, tu médico te va a decir, mira, estos son los pros y contras de un embarazo o de un parto más bien, o los pros y contras de una cesárea. En tu caso, lo ideal es un parto porque no tenemos ninguna enfermedad, porque llevamos un buen control,
y podemos intentar un parto, ¿sale? Como comentaba el doctor, no el que te inicie un trabajo de parto necesariamente puede terminar en eso, que es lo ideal, pero sí es importante que estén conscientes de que un trabajo de parto lo podemos llegar a tener un momento alguna complicación, algún riesgo que como ginecólogos tenemos que detectar y en ocasiones tenemos que meter o ingresar a una cesárea de urgencia. Pero si el mismo médico te dice, ¿sabes qué? Tienes estas enfermedades, preeclampsia, riesgo de sangrado o riesgo de alguna complicación del bebé, lo ideal en tu caso por tus patologías o enfermedades es una cesárea. Entonces tienes derecho de una segunda opinión, pero si el médico te lo está diciendo es por algo. Entonces cada paciente es diferente. El parto o cesárea, los dos son buenos, pero esto va a depender de cada una de ellas o de cada una de las pacientes. La que se tenga que operar, eso sin duda. Pues ya escogeremos la mejor vía, si le hacemos el corte tradicional, vertical, si le hacemos el corte estético o acostado, porque así no lo piden, ¿no? Y la gran mayoría pues quieren su corte estético, ¿no? Y es muy válido, adelante. Pero, insisto, todo tiene que estar bien checadito, qué es mejor, si va a ser parto adelante, que ya aclaramos que es la mejor vía de interrupción, tu recuperación es muchísimo más rápida. Y si te tenemos que operar, pues también, nosotros ya lo vamos a decidir, qué abordaje te vamos a dar también. Porque pues la palabra cesárea al final, dices, ok, es una cirugía mayor, porque hasta eso se confunde, no consideran la cesárea como una cirugía y es una cirugía mayor, con todos los riesgos que pueda tener. Y ya eso ya nos toca a nosotros decir que es mejor. Así es. Bueno, pues realmente si ustedes tienen dudas, preguntas sobre este tema, o algún comentario, cómo le fue a ustedes en un parto, en una cesárea, o quieren hacer algún comentario, quieren dar alguna opinión sobre esto, dejen sus comentarios aquí abajo. En cuanto podamos, lo antes posible los vamos a resolver y si es posible realizamos otro video hablando un poquito más sobre este tema. Noemí, muchísimas gracias. Todo un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Esperamos que el doctor nos acompañe en más videos, porque la verdad es que la información que nos da es muy buena y pues es uno de los mejores ginecólogos que yo conozco. Gracias. Entonces, lo mismo de ti también. Gracias. Bueno, pues no olviden agregar sus comentarios, darle like y compartir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en los videos. Y una buena noticia, estamos estrenando una nueva plataforma que es Spotify, por si gustan escucharnos en esto y en algunos otros videos o audios que agregaremos. Muchísimas gracias. Soy Surgine, la doctora Noemí Marcelo, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.